Era una noche fría y estrellada en el Polo Norte, donde la aldea de Papá Noel bullía de actividad. Los duendes trabajaban a toda velocidad, envolviendo regalos y cargando el trineo. Mientras tanto, Rodolfo, el reno de nariz roja, paseaba despreocupado, observando las luces y la nieve que caía suavemente. Su nariz brillaba como un faro en la oscuridad. Todo se ve perfecto. Será una Navidad inolvidable, pensó Rodolfo, sin saber que la aventura estaba a punto de comenzar. Rodolfo decidió acercarse al hangar donde se guardaba el trineo, ansioso por ver cómo se preparaba el vehículo mágico. Pero al llegar, su sonrisa se desvaneció. El trineo había desaparecido. ¿Qué es esto? Debe haber algún error, gritó, y se acercó corriendo a los elfos mecánicos. No hemos tocado el trineo desde ayer, explicó uno de ellos, revisando sus notas. Esto es grave. Sin el trineo, no habrá Navidad para los niños. Rodolfo, decidido, prometió encontrarlo antes de la medianoche. Guiado por su instinto, Rodolfo trotó hacia la colina de los copos, un lugar donde los fuertes vientos a menudo arrastraban objetos. Allí encontró unas huellas. Estas deben ser del trineo, exclamó, pero al seguirlas, notó que no llevaban a nada más que un montón de nieve. De repente, escuchó una voz aguda. ¿Buscas algo, Rodolfo? Era Polka, un travieso zorro ártico. Perdí el trineo de Papá Noel. Es urgente encontrarlo. Polka asintió con interés. Vi algo volar hacia el bosque encantado. Puede que sea el trineo que buscas. Adentrándose en el bosque encantado, Rodolfo se sintió un poco intimidado por la penumbra y las luces danzantes entre los árboles. Allí, un duende muy gracioso llamado Pascualín apareció asomando la cabeza entre los troncos. Rodolfo ya lo conocía de hace años, ya que Pascualín era amigo de Irene y Daniela, unas niñas muy graciosas a las que Rodolfo visitaba junto a Papá Noel todos los años en Navidad. Hola, Rodolfo. ¿Qué te trae por aquí? Busco el trineo de Papá Noel. Polka dijo que podría estar aquí. Pascualín frunció el ceño. Lo vi pasar, pero no estaba vacío. Un elfo con gorro rojo lo llevaba hacia el lago helado. ¿Un elfo? Esto se complica. Pascualín le ofreció 3 monedas de oro para que tuviera fuerzas en su viaje. Usa estas monedas en el momento de mayor desesperanza. Y se despidieron. Cuando llegó al lago, Rodolfo vio a Paco el Traviesín, un pequeño elfo conocido por sus bromas. Estaba jugando con un trozo de cuerda dorada del trineo. Paquito, ¿qué haces aquí con eso? El trineo está desaparecido y la Navidad está en peligro. Paco el Traviesín soltó una risita nerviosa. Quería decorarlo con luces y me lo llevé sin decir nada, pero se me escapó en una ráfaga de viento y no pude seguirlo por la velocidad con la que se escapaba. Rodolfo suspiró profundamente. ¿Y sabes dónde terminó el trineo? Sí, creo que está cerca de una cueva en una zona de la colina nevada. Te llevaré. Cuando llegaron a la cueva de la colina, el trineo estaba atrapado en un montón de nieve endurecida. Para complicar más las cosas, una tormenta se aproximaba rápidamente, amenazando con cubrir todo el área en hielo. Paco el Traviesín miró a Rodolfo con preocupación. No sé cómo vamos a sacarlo de ahí. Esto es culpa mía. Quise hacer una broma, pero fue demasiado lejos. Rodolfo le miró seriamente, pero con comprensión. Las bromas pueden ser divertidas, pero también tienen consecuencias. Ahora, vamos a salvar la Navidad. Recordando las monedas de oro que le dio el duende Pascualín, Rodolfo decidió utilizarlas. Las lanzó sobre la nieve, y estas brillaron intensamente, generando un calor que empezó a derretir la capa helada. Sin embargo, cuando casi liberaban el trineo, la tormenta desató un viento feroz, moviendo el trineo hacia el borde de una pendiente. Ambos actuaron rápido. Paco el Traviesín usó su cuerda dorada para atar el trineo, mientras Rodolfo utilizó su fuerza y empuje para mantenerlo en su lugar. Justo cuando parecía que no lo lograrían, la última moneda de oro estalló en un destello, estabilizando el trineo en el lugar. Paco el Traviesín, exhausto, miró a Rodolfo. Nunca más haré una broma pesada.
Casi lo arruino todo. Rodolfo sonrió. Lo importante es que aprendiste. Ahora, volvamos a casa. De vuelta en el hangar, los elfos vitorearon al ver el trineo intacto. Papá Noel acarició a Rodolfo con orgullo. Gracias a ti y a Paco el Traviesín, la Navidad está salvada. Paco el Traviesín se adelantó, cabizbajo. Lo siento mucho, Papá Noel. Por culpa de mi broma casi perdemos el trineo. Papá Noel lo miró con paciencia. Lo importante es que aprendiste la lección. Las bromas deben alegrar y no poner en peligro a los demás. Los elfos trabajaron rápidamente para cargar el trineo. Con el trineo preparado y los regalos cargados, Rodolfo lideró el equipo de renos con más orgullo que nunca. Su valentía y trabajo en equipo habían demostrado que, con esfuerzo y ayuda, incluso los mayores desafíos pueden superarse. Y colorín colorado, este cuento navideño se ha acabado.